Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hoy te voy a hablar de la peste y de economía, pero no os hablaré de la peste negra del siglo XIV, no, sino de un brote posterior en el siglo XVII que, por ejemplo, en Inglaterra acabó con la vida de casi 100.000 personas y más de una quinta parte de la población de Londres. Para que veas, por ejemplo, un cronista de la época escribió lo siguiente: hace 3 o 4 días vi un cadáver en un ataúd en la calle sin enterrar. La peste nos está volviendo crueles. Y curiosamente a las Islas Británicas llegó a bordo de los barcos mercantes holandeses, lugar donde se desarrollará la historia de hoy. Interesante, ¿no? Pues de todo eso te hablaré a continuación. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. No sé si lo sabes, pero en el siglo XVII se vivió en Holanda un aumento especulativo de precios en el mercado de compraventa de bulbos de tulipanes. Sí, bulbos de tulipanes, no oro. Esta especulación que hizo que algunos bulbos se vendieran por miles de florines, ojo al dato, hasta 40 veces el ingreso medio anual de una persona en la época, creó la primera burbuja económica de la historia. Una burbuja que al estallar en un solo día en 1637 dejó a miles de holandeses en bancarrota. La crisis económica generada por la caída de los precios de los tulipanes, el pánico y la ruina de muchos ciudadanos llevó finalmente a la economía holandesa a la quiebra. Pero es curioso, muy curioso, cómo los tulipanes llegaron a Holanda, ya que en realidad la flor es originaria de Turquía y llegó allí de rebote. Parece ser que todo se debe a un tal Oje Gislain de Busbecq, que durante el siglo XVI fue embajador austriaco en la que hoy es Turquía, por aquel entonces perteneciente al Imperio Otomano. El tal Oje parece que era muy aficionado a la floricultura, así que a su regreso a Europa se trajo consigo unos bulbos de tulipanes para plantarlos en los jardines imperiales de Viena. Años más tarde, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano II de Habsburgo, nombró médico de la corte y responsable del jardín imperial a Charles de Leclerc, o Carolus Clusius para los clásicos. Su nuevo cargo le permitió a Charles viajar por toda Europa recogiendo y coleccionando especímenes de plantas. Y las estrellas de su colección eran, por su rareza, el tulipán y la patata. Sí, la patata, que también tiene su particular historia. Como ya sabes, y si no, ya te lo digo yo, las patatas son originarias del continente americano, en concreto del altiplano de los Andes peruanos. Los incas utilizaban las patatas como alimento directamente o bien para elaborar el chuño, una especie de puré que se almacena para las épocas de malas cosechas y que se mantiene apto para el consumo durante 10 años. Sí, 10 años. Además, también se utilizaba con fines medicinales. De hecho, el primer cargamento de patatas que llegó a Europa lo envió el gobernador de Cuzco, en Perú, a Felipe II, el rey de España, en 1565 por sus propiedades medicinales. Curioso, ¿verdad? Incluso en 1573 se administró a los enfermos del Hospital de la Sangre de Sevilla. Además, Felipe II, que desde el Concilio de Trento mantenía una relación cordial con el Papa Pío IV, decidió enviarle parte del cargamento como remedio para sus males, ya que el hombre andaba un poquito tocado. Y el Papa, que era de los que cuando llueve comparte su paraguas y si no tiene paraguas comparte la lluvia, decidió compartir la partida de tubérculos con su amigo, el cardenal holandés Philippe de Silbris, que también andaba bastante jodido el pobre. Y ojo que al cardenal no le debió ir mal, pero el Papa murió ese mismo año. Y bueno, siguiendo el rastro de las patatas de la mano del cardenal, llegaron al Jardín Botánico de Viena donde se estudiaron y desde donde se extendió a toda Europa. Pero curiosamente,
Todavía tendría que pasar años para que los europeos vieran las patatas como un producto de consumo habitual. De hecho, era más normal ver a un cerdo comer patatas que a un europeo. Eso sí, sus flores solían utilizarse como elemento ornamental de las casas. Y volviendo con Leclus, el médico de la corte y responsable del jardín imperial, aceptó a la edad de los 70 años un puesto de profesor de botánica en los Países Bajos. Así que el bueno de Charles se fue a pasar sus años de vejez enseñando botánica, mientras dedicaba sus horas de ocio a cuidar su colección. Eso sí, celoso de la joya de la corona de su invernadero, que eran, claro, los tulipanes, estos los mantenía a buen recaudo, pero alguien entró una noche en su jardín y robó los bulbos. Sí, pobrecillo, pero parece que el ladrón debía tener el espíritu de Robin Hood, ya que a partir de ese instante, de ese preciso momento, comenzaron a verse tulipanes por toda Holanda. Y como además se da la circunstancia de que los suelos arenosos son por lo visto ideales para el cultivo de esta planta, y Holanda anda sobrada de eso porque la mayor parte es terreno ganado al mar, al final la flor se extendió por todo el país. Y seguramente ya sepas que los tulipanes se cultivan a partir de bulbos de los que salen otros bulbos, que al cortarlos dan lugar a una flor completa e idéntica a la producida por el bulbo original. Hay muchas variedades comunes de tulipanes y de diferentes colores, pero en todas ellas su flor tiene un único color. Sí, solo un color. Sin embargo, a veces ocurre algo inesperado y un bulbo normal da lugar a tulipanes con extrañas mezclas de colores, variedades únicas, imposibles de repetir, a no ser que se obtenga a partir del bulbo original. Ahora, en el siglo XXI, ya sabemos que esto se debe a un virus inoculado por el pulgón de la planta, pero, claro, en pleno siglo XVII, los holandeses no sabían nada del virus. Y claro, el origen de estas raras y bellísimas variedades era todo un misterio. Y como además el tulipán solo florece unas semanas en primavera, durante el resto del año el bulbo se puede transportar, vender, comprar o cambiar muy fácilmente. Y con todo esto en mente, es más fácil comprender lo que ocurrió en Holanda en la década de 1630. Así, cuando los holandeses comenzaron a aficionarse al cultivo de los tulipanes, las variedades más bellas y extrañas comenzaron a cotizarse a precios importantes y los bulbos de tulipanes comenzaron a generar un mercado creciente y cada vez más descontrolado. De pronto, de la noche a la mañana, algunas variedades comenzaron a venderse por auténticas fortunas. Casas, campos de cultivo o granjas se pagaban a cambio de un solo bulbo. Alucina mandarinas. Y no solo eso, sino que pronto comenzaron a comprarse y a venderse bulbos que aún no habían sido ni siquiera recolectados. Sí, lo que en economía se conoce hoy en día como mercado de futuros. Bueno, los holandeses en la época le dieron un nombre mucho más descriptivo: negocio de aire, aunque lo podrían haber llamado directamente negocio de humo. En fin, y llegamos a ese trágico 1636, cuando un terrible brote de peste que se extendió por toda Europa afectó gravemente a Holanda, diezmando la mano de obra. Y claro, al haber menos manos para cultivar y recolectar bulbos, su precio terminó disparándose aún más. Ya ni siquiera había propiedades suficientes para pagar el valor de los bulbos. Se hipotecaban bienes, se pedían créditos enormes, se ofrecían años de trabajo como pago y muchas veces sobre un bulbo que aún no había sido ni recolectado. Vamos, alucinante. Y de pronto, el precio de los tulipanes comenzó a caer en picado. La burbuja había estallado. El terror se apoderó de todos los inversores que tenían bulbos de tulipanes. Todos querían venderlos y recuperar así su inversión antes de verse arruinados y aún endeudados durante años por algo que ya no tenía ningún valor. Pero no había forma. Nadie daba un florín por un tulipán. Y las bancarrotas comenzaron a sucederse. Primero familias y pequeños negocios, luego ricos comerciantes y grandes empresas mercantiles. Incluso se promulgaron leyes que anulaban las compras a futuro a cambio del pago de una pequeña multa. Y los juicios por incumplimientos se sucedían, pero ya nada podía hacerse. Finalmente, a las pocas semanas del hundimiento del mercado, la imposibilidad de hacer frente a las deudas y el pánico generalizado
llevó a la economía de Holanda a la quiebra. Está claro que la peste ni ningún otro virus, como estamos viendo recientemente, no entiende de especulación y de mercado de futuros. Y lo que también parece evidente, a las pruebas me remito, es que nosotros no aprendimos esa lección, porque esta burbuja presentó un patrón que después se ha repetido y repetido como origen de diversas crisis económicas a lo largo de la historia. Y así nos va. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué pensáis sobre este tipo de burbujas? Me podéis dejar todas vuestras opiniones en los comentarios. Me encanta leerte. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que tenéis que ver sí o sí. Es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.